Esta no es una historia común, y lo que estás a punto de escuchar puede quedarse contigo más de lo que desearías. Hoy nos adentramos en un relato que transita entre lo desconocido y lo aterrador, escrito por un maestro de las sombras, Emiliano González. Imagina por un momento un ser ancestral, tan antiguo como el universo mismo. No viene del futuro, ni del pasado, no es de la Tierra, ni de ningún otro lugar que puedas concebir. Este ser es el devorador de planetas, un ente que se desliza por las galaxias, consumiendo mundos enteros como si fueran meros trozos de materia sin vida, dejando tras de sí un vacío abismal y un terror imposible de describir. A medida que te sumerjas en esta historia, escucharás el eco de las estrellas muertas, el rugido de planetas siendo destrozados en la inmensidad del cosmos y el silencio eterno que sigue al paso de este monstruo imparable. Pero, ¿qué sucede cuando esta entidad vuelve sus ojos hambrientos hacia nosotros? Te advierto, este relato no es para los débiles de corazón. Lo que vas a escuchar no son solo palabras, son advertencias. Un eco del terror cósmico que quizás ya se está acercando. Escucha bajo tu propio riesgo, porque una vez que lo hagas, no podrás escapar de la sensación de que algo más grande que el propio universo te está observando, esperando. Teman, pues escuchas a El devorador de planetas, de Emiliano González. Hay que mirar al cielo, decía el padre de mi padre, con los pies en la tierra. Creo en esta máxima, inscrita para siempre en mi recuerdo. Atisbar el abismo sin caer, observar las estrellas sin ser fulminado por ellas, es una de las características que distinguen al artista del loco. Mi abuelo parecía conocer estas diferencias, pero al final de su vida, los límites se le hicieron imprecisos. Murió loco, irremediablemente loco. Yo, que tantas veces he estado a punto, sé respetarlo y compadecerlo. Soy escritor. Mi fuerte son los relatos de espanto y alucinación. Desde mi más tierna infancia he leído y releído a los maestros indiscutibles del género, Poe, Machen y Lovecraft. Sobre todo a este último. Sin embargo, no fue en sus angustiosas páginas donde oí hablar por primera vez del devorador de planetas. Mi abuelo se encargó, a lo largo de una noche enloquecedora, de abrirme los ojos y de advertirme cuidadosamente de este y de los otros peligros que encierra el estudio de la astronomía, ciencia y arte. Para mí, un pasatiempo. Para mi abuelo, una manera de evitar el lunatismo, como él lo llamaba, pues una contemplación excesiva de la luna precede a una identificación rarísima en ella. El resultado es un loco o un hombre lobo, siendo la barrera que los separa muy sutil y extremadamente fácil de romper. Mi abuelo se salvó de la segunda posibilidad, pero finalmente, a pesar de todas sus cifras y fórmulas y planos, cayó en garras de la primera. ¿Por qué? A causa del devorador de planetas. ¿Cómo? No voy a decir eso. Quizá ni siquiera lo sé. Investigar un poco en la manera de su delirio es el propósito de las páginas que siguen. Cuando salí de la universidad, mi abuelo me invitó a pasar unos meses con él en su finca de veraneo. Su propiedad comprendía, además de la finca en cuestión, varios acres de terreno fangoso y callosidades pétreas, un bosquecillo triste y un observatorio ubicado en lo alto de una colina pelada, sitio ideal para sus observaciones, el motivo del cual había invertido buena parte de la fortuna para retirarse.
En el observatorio había reunido una pequeña biblioteca que incluía, no arbitrariamente, como pudiera pensarse, las obras de Paracelso, las de Einstein, las de Giordano Bruno y las de Aleister Crowley. Además, tenía un rincón destinado a sus tesoros: la Patografía de Trithemius, el libro del Kraken de Juan de Sidonia, los Unausprechlichen Kulten de von Junz y, por supuesto, el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hazred. Es un libro delirante, solía decir, y plagado de información secreta. Desde el punto de vista literario, no tiene nada que pedirle a Blake. Desde el punto de vista científico, encierra más verdades que cualquiera de los acervos de datos y enumeraciones contemporáneos. Cuando me atreví a hojearlo, comprendí la locura de su autor, pues de las cosas que habla, nadie puede, biológicamente, hablar. El Necronomicon, o Al-Asif, como fue firmado, es un intento de apresar materias y energías que se le escapan a cualquiera. Seres de tal magnitud que por su misma naturaleza son no solo inapresables, sino inconcebibles. El hombre primitivo los conocía y los temía. Los griegos, los egipcios, los árabes y demás civilizaciones del despertar los confundían con fenómenos naturales, pero tampoco se los explicaban. Plinio registra fenómenos de esa índole en su Historia Natural: platos voladores sobre el Coliseo, luces rojas y verdes que anonadan batallas, animales fantásticos que su inocencia hacía codearse con el elefante y la perdiz, masas globulares que aparecen un día prodigando su hedor venusino, en un plantío de remolachas sin que nadie sepa cómo ni por qué. Abdul al-Hazred también los registra, solo que, a su manera por supuesto, explica los cómo, los por qué, y además de esto, da nombres, establece geografías, extrae conclusiones, describe con rigor y minuciosidad de biólogo anatomías sugestivamente ultraterrenas, aunque no puede evitar, cómplice al fin de su época, decir Dios cuando debería decir simplemente ser vivo. A esta genealogía repelente pertenece el devorador de planetas, no registrado por Al-Hazred en su libro original, el libro de los nombres muertos, pero entrevisto por mi abuelo durante aquella noche fatal en el telescopio. ¿Han leído ustedes El Orla de Guy de Maupassant? Se trata probablemente del cuento más importante de un autor que, por lo demás, se limitó a trasladar al papel cuadros de Manet, bellísimos, perfectos indudablemente, pero carentes de esa cualidad irrepetible, la autenticidad, sospechada o presentida, de las cosas que narra y de las ideas que despliega. En él se habla de un ser invisible y fatal, cuya existencia es sugerida al narrador por medio de vasos de leche que le son bebidos mientras duerme y cuyo carácter de sucesor del hombre se devela al final, aunque dejándonos un poco en la expectativa de si realmente hay algo imperceptible a nuestra razón, como el chimpancé es imperceptible a la vaca en su calidad de chimpancé, pero perceptible a todos los sentidos que registran todo aquello ante lo cual la razón se muestra impotente. ¿Qué diablos es ese algo? Un ser vivo, por supuesto. Se alimenta de leche e impone su voluntad en el personaje, aniquilándolo poco a poco y hundiéndolo en la locura. ¿Pero con qué finalidad? ¿En qué mundo se mueve? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Tiene acaso pasiones o la pasión, las emociones, la vida, son conceptos aplicables solo a quien se llama a sí mismo un ser humano? ¿Actúa el Orla por instinto? Pero, ¿qué es en ese plano el instinto? Las mismas interrogancias que hoy aplico al Orla, las apliqué entonces ante eso que mi abuelo llamaba el devorador de planetas. Era una noche tranquila cuando ocurrió la cosa.
Cenamos tarde, y al ver lo propicio que se hallaba el cielo para la observación, mi abuelo insistió en aprovechar esa noche anormalmente clara. El cielo tenía una limpidez absolutamente negra, si saben lo que quiero decir. Precisamente habíamos estado criticándola en aquellos días. Nubarrones grotescos impedían cualquier vislumbre y lluvias suaves corrompían esa comba majestad de las noches y de las auroras. Ideal, ideal, como nunca antes, decía mi abuelo y centraba convenientemente el lente de su telescopio en la luna. Motivo de conversaciones ante interminables tazas de café y de desquisiciones tétricas, pues mi abuelo combinaba sabiamente la poesía con los fenómenos cósmicos y gustaba en regalarme, a mí que adoro las pesadillas, las teorías más descabelladas que cruzaban su, por lo demás, lúcida cabeza. «¡Demonios!», gritó de repente. «Algo ha ocurrido con la luna». Sonreí sin poder evitarlo y pregunté qué diablos había pasado. «Está más cerca que hace 2 semanas, monstruosamente cerca». Se retiró y me permitió echar una ojeada. Para mí, la luna era la misma de hacía 2 semanas. ¿No te das cuenta? Por su curso natural, debería hallarse aproximadamente a la misma distancia, y aunque parezca increíble, se ha acercado mucho. Y añadió, a menos que el telescopio mienta, y procedió a revisarlo, sin hallar nada que indicara una falla en su funcionamiento, y hablando para sí en un idioma que, por estar lleno de terminología, me era incomprensible. Al comprobar definitivamente que el telescopio no mentía, me dejó solo, y sin decir una palabra se encerró en el cubículo de su biblioteca. Le esperé por media hora mirando esa luna gigantesca. Exactamente la luna de siempre, solo que ligeramente mayor a los ojos de un astrónomo. De pronto, creí ver en el fondo de uno de sus cráteres lo que parecía ser una línea ondulada y roja, intensamente roja. Pero luego, frotándome los ojos, no la vi más. Llamé a mi abuelo. No me respondió. Grité. «Vi algo en la luna». La puerta se abrió y salió mi abuelo. «¿Qué viste?», preguntó. Vi una línea ondulada y roja en el fondo de un cráter. Al oír esto, corrió hacia el telescopio. Traía un manojo de papeles en las manos. Miró la luna y me miró sonriendo. «¿Has estado leyendo a von Jones?». Recordé al excéntrico autor de Los cultos sin nombre, quemado por los esbirrios de la Inquisición en las postrimerias del siglo XVII. «No», contesté. «No he tenido tiempo de consultar su obra». «¿Por qué?». Titubeó un poco antes de responderme, y dijo con una voz cavernosa: «Cuando la luna sangra y las estrellas se engordan, el devorador de planetas anda cerca». Reí. «¿Quién es el devorador de planetas?». Mi abuelo siguió mirando a la luna, en silencio, como en trance, tanto que soltó el racimo de papeles y estos se desperdigaron por el suelo. Los recogí uno a uno y me los guardé en el saco. «¿Es una cita de Jones?», pregunté, de nuevo en vano, mientras mi abuelo merodeaba por otros rincones de la bóveda celeste. Opté por dejarlo solo y salir a tomar el fresco. Afuera no había fresco, había frío, un frío que calaba, pero algo acogedor tenía ese frío, porque bajé los escalones y me tiré a mirar el cielo entre las piedras. ¿Para qué mirarlo de cerca?, pensé. Ya es lo suficientemente aterrador visto de lejos. Pero seguí mirándolo. Tenía fija la vista en una estrella cercana a la Osa Menor, porque de ella surgía un influjo especial que había sentido ya en otras, pero no tan intensamente. Una especie de encanto particular, diferente al mero roce que nos provoca la luz en un cuadro donde la luz ha sido manejada sesudamente. Este es un goce terrícola y aquel es un goce exclusivamente terrestre. Una luz perenne que ha robado sus atributos al fuego y que por lo mismo fascina. ¿Cómo no había de horrorizarme al verla extinguirse ante mis ojos como una vela? Así, donde hasta hace unos segundos había brillado, un hueco negro la sustituía.
Oí aullar a mi abuelo. La desaparición y el grito me paralizaron. La mente se me borró todo. El cielo, las estrellas, el montículo de piedras, el observatorio, la luz de la luna, el hueco negro en lo negro del vacío. Anulado por la noche, no supe nada de mí ni de mi abuelo hasta el día siguiente, cuando vi desenrollarse ante mis ojos aterrados un verdadero cuadro de locura. Mi abuelo contemplaba impasible el incendio de sus notas y de sus libros. El observatorio, los instrumentos de precisión y la biblioteca estaban destruidos. Vidrios rotos, estantes arrasados, cuadernos hechos trizas. Me hablaban de los actos de la noche anterior. Mi abuelo estaba pálido, tan pálido que al principio dudé de su verdadera identidad. No me detuvo cuando empecé a golpearle, y seguí golpeándole hasta agotar mis fuerzas. Pero ceder era una palabra que aquella mañana parecía ignorar, y solo un cuerpo de enfermeros le hizo cambiar de sitio horas después, cuando fue llevado por una ambulancia al hospicio de Arkham, viejo manicomio situado en las afueras de la ciudad, en el que a punto estuvieron de internarme con él. Cuando la luna sangra y las estrellas se engordan, el devorador de planetas está cerca, dijo von Jones, y también hay de aquel que ose turbar con su mirada el libre proceder de este demonio, vacío que se alimenta de materia, pues mirar lo que no es acarrea la locura y la muerte. Ver maravillas significa merecerlas, tener ojos resistentes, asiduos a lo maravilloso. Es como la historia aquella del mendigo que se quedó ciego por codicia. Así los prodigios del cielo y del infierno castigan a los hombres y halagan a los dioses y a los demonios. Leyendo estas palabras sabias, transcritas penosamente por mi abuelo en uno de los papeles que me guardé, comprendo mejor la manera de su delirio. Respecto a lo que realmente pasó aquella noche en el observatorio, nadie puede saber nada con certeza. Los boletines y semanarios científicos no informan desaparición de estrella alguna, ni cambios perceptibles en la distancia que separa la Tierra de la Luna, y menos desangramiento de ésta o gordura en las estrellas. Quizá todo fuera una ilusión óptica, nunca puede saberse. ¿Alucinaciones? ¿Delirio? ¿Sugestión? ¿Quién sabe? Solo sé que aquella noche los dos vimos lo mismo, uno de cerca, otro de lejos. Mi abuelo murió loco, y desde entonces yo ya no puedo mirar al cielo con los pies en la tierra. Pues, ¿qué es la tierra? Sino un bombón susceptible de ser devorado por nuestro amigo.